grabar ahora sí. Hola, sean todas y todos bienvenidos a esta primera feria de vocacional del CONEVE de programas de licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 2026. El día de hoy abordaremos un tema clave en la formación y ejercicio profesional del médico veterinario zootecnista. El tema es tips para una comunicación efectiva y asertiva en la práctica médica veterinaria. En este espacio tocaremos aspectos fundamentales que muchas veces no se perciben desde el inicio, pero impactan directamente en la calidad del servicio, la relación con tutores de animales, productores y comunidades, así como en la toma de decisiones clínicas y productivas. Para el desarrollo de este tema, contamos con la participación del doctor Antonio Solís Serrano. Agradecemos su presencia y disposición para compartir su experiencia en este ámbito tan importante. Vamos a comentar una breve semblanza del doctor. El médico veterinario zootecnista Antonio Solís Serrano es egresado de la antigua Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Ciudad Guzmán, donde formó parte de la sexta generación Antonio Aguilar Esparza en 1983 a 1988. Inició su trayectoria en la Universidad de Guadalajara en 1988 como prestador de servicio social y posteriormente como técnico en la Clínica de Pequeñas Especies, consolidando desde este entonces una amplia experiencia académica y profesional. Cuenta con una maestría en Ciencias de los Alimentos con especialidad en Microbiología de los Alimentos, la cual cursó a partir del 94 y obtuvo el grado en el 98, área de gran relevancia en la actualidad por su contribución en la producción de alimentos inocuos. A lo largo de 39 años de su trayectoria en la Universidad de Guadalajara, se ha desempeñado como profesor de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y en Ingeniería de Sistemas Biológicos, impartiendo asignaturas como Clínica de Perros y Gatos, Farmacología, Terapéutica, Virología, Diagnóstico Veterinario, Histología e Informática aplicada a la medicina veterinaria. Ha participado activamente en la divulgación científica y profesional a través de la Red Radio Universidad de Guadalajara por más de 20 años, en el programa como El Criadero y El Corralito. Asimismo, ha colaborado como par evaluador para la Universidad de Guadalajara en la Secretaría de Educación Pública y también aquí con nosotros en el CONEVET, además de ser autor de capítulos de libros y artículos especializados y haber ocupado diversos cargos directivos dentro de su institución. Su trayectoria refleja un compromiso sostenido con la formación de profesionales y el fortalecimiento de la educación veterinaria en México. Antes de ceder la palabra, es importante señalar que en la práctica veterinaria no solo impactan los conocimientos técnicos, sino también la capacidad de explicar diagnósticos de forma clara, comunicar decisiones complejas, generar confianza y además manejar situaciones sensibles. Por ello, esta charla va a aportarles herramientas prácticas que puedan comenzar a desarrollar desde su etapa formativa. Para quienes nos escuchan, si surge alguna duda durante el transcurso de la charla, favor de anotarla en el chat y la resolveremos al final de la sesión. Sin más preámbulo, doctor, le cedemos la palabra para que comparta su ponencia. Usted me avisa si la puede visualizar, ¿de acuerdo? Sí, adelante. Ahí se observa perfectamente, Belín. Perfecto, adelante, doctor. Bueno, pues gracias por haber asistido a esta plática. Eh, bueno, casi no me gusta que lean mi currículum, sencillamente estamos aquí para apoyarnos, para servirnos de antemano. Estos tips a mí me han servido mucho en la práctica, dado como una de las pasiones que tengo es, aparte de la medicina veterinaria, pues obviamente es la difusión de información en el área de medicina veterinaria. Es ahí donde me desempeño como conductor de un programa radiofónico en la Red Radio Universidad de Guadalajara. Es por esto esta situación. Y vamos a platicar de lo que es la comunicación en específico. La siguiente, por favor. Hay elementos importantes, básicos dentro de la comunicación, que en este caso debemos de tomarlo como tal, como una definición. ¿Qué es comunicación? Obviamente estamos intercambiando información, ideas, emociones,
significados entre personas, individuos, empleados, médicos, de forma general. Esta información se va dando por códigos compartidos. En este caso puede ser verbales, como lo estamos haciendo ahorita, o no verbales, que son escritos, ¿no? La siguiente, por favor. Obviamente hay elementos clave en lo que es la comunicación y se debe de quedarnos muy claro esta situación. ¿Quién es el emisor? Bueno, aquí lo tenemos en esta imagen, el que va a transmitir esa información. ¿Quién es el receptor? Bueno, el que va a interpretar, el que va a descifrar ese mensaje que está percibiendo por parte del emisor. ¿Y qué es el mensaje? Obviamente la información que debe ser transmitida. En este caso hay unos detalles que debemos tomar en cuenta para que pueda ser descifrada y entendida o comprendida esa información. Y obviamente vamos a hablar de los códigos, que es el sistema de signos, el idioma, los gestos. Esto es para estructurar. Nosotros cuando hablamos, gesticulamos, movemos nuestra cara, hacemos gestos para tratar de que el mensaje sea más claro en este caso. Y el canal, obviamente, va a ser el medio físico por el cual va a transmitirse ese mensaje. Puede ser aire, teléfono, papel, diverso, ¿no? Y su contexto. Esto sí es importante que nosotros lo consideremos. El contexto, situación o entorno donde ocurre el intercambio de esa información. Puede ser en el campo, puede ser en la clínica, puede ser en la institución, puede ser en espacios variados, ¿no? La que sigue, por favor. Estos serie de círculos es importante que lo podamos entender. La comunicación efectiva y asertiva. ¿Se va a valer de qué? De tipos de comunicación, ya lo hemos visto, verbal, no verbal, cuyo objetivo principal es el desarrollo de la comunicación. Esto es la aplicación en clínica, la aplicación en campo, es para establecer una mejor relación entre lo que es el médico, lo que es en este caso, el cliente con su paciente, o bien el campesino, porque nosotros nos valemos de los alimentos que produce el campesino para nuestros animales. ¿Qué importancia tiene? Bueno, es el impacto en todas las áreas. Una buena comunicación efectiva, asertiva, va a impactar en cualquiera de las áreas que nosotros estamos manejando. Pero no solamente eso, sino que va a establecer la confianza específicamente que debemos de transmitir con esa comunicación al cliente. Y obviamente esto va a impactar en resultados específicos en la producción. Para yo hablar con un campesino, va a ser diferente mi lenguaje cuando hable con yo un productor ganadero. Va a ser diferente mi lenguaje cuando yo hable con un cliente que haya llevado su paciente a la clínica. Pero algo también importante, interesante, que esta comunicación efectiva y asertiva va a valerse de habilidades que nosotros debemos de ir fomentando, de ir desarrollando. Una de ellas es la empatía, ponerme en los zapatos del otro, el escuchar de forma activa, ser respetuoso en la escucha, la asertividad y sobre todo la inteligencia emocional. Cómo resolver esos conflictos que se vayan a presentar, cómo ser empático con la persona que yo estoy siendo interlocutor con, en algún detalle que pueda suscitarse en nuestra práctica profesional. La siguiente, por favor. Tenemos tipos de comunicación. ¿Cuáles son esos tipos de comunicación? Ya lo habíamos establecido al inicio. Comunicación verbal, uso de palabras, hablado o escrito. Si nos referimos a la primera imagen, había un cartel ahí que muchas de las ocasiones nosotros nos valemos de otros medios, no solamente la tecnología, para poder establecer algunos elementos clave en una conferencia, plática o comentario que nosotros hagamos. La comunicación no verbal, obviamente, lo que yo decía, expresiones faciales, el lenguaje corporal es tan importante como nos imaginan cuando establecemos una comunicación, los gestos, los sonidos sin palabras, por ejemplo, el lenguaje con señas, que hasta cierto punto podemos decir, ¿y cómo puedo hacerle como médico? Si va un cliente y es sordomudo, bueno, no, a veces no tenemos la capacidad para manejar este lenguaje de señas, pero no es por demás que también lo tengamos contemplado
como una parte importante en nuestra capacitación. Hay dos elementos también importantes que es la comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación asertiva? Es expresar ideas de manera clara, directa y respetuosa. Es que nosotros transfiramos esas ideas y que nuestro receptor pueda entenderlas y comprenderlas sin sentirse aludido. Esto es bien importante, ¿eh? Y la comunicación efectiva es aquella comunicación que va a transmitir el mensaje de una forma entendible y muy clara. Pudiera resultar redundante, pero no es así. En este caso, para que el receptor en los ámbitos que hemos estado analizando, que es la clínica, que es el campo, que es la producción, o incluso dentro de la misma familia, no queden dudas, no haya confusiones, no haya interpretaciones equívocas. En este caso, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de radio. En radio nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos un tema muy ríspido, muy delicado. En este caso, por ejemplo, pensemos en el uso de neonicotinoides en el aguacate. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener elementos para tratar de conciliar, para tratar de que esta información llegue y cree conciencia en el receptor, no tratando de establecer violencia, en este caso, desencadenar violencia. Por eso puse ese ejemplo, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado en la información que nosotros brindamos. Otra vez, para concluir esto, el mensaje que nosotros emitamos debe ser claro, directo, entendible y respetuoso. Esto engloba lo que sería la comunicación asertiva y efectiva. Otra vez, el mensaje debe ser claro, directo, entendible y respetuoso. La que sigue, por favor. Esas habilidades blandas de las que estamos hablando, que muchas veces no las fomentamos o no las seguimos cultivando en nuestra carrera, pues es la empatía, es la escucha activa, es la asertividad y algo bien importante que nosotros debemos de tener es la adaptación de nuestro lenguaje. Recuerden, nosotros hablamos técnicamente entre nosotros como colegas, pero muchas de las ocasiones esa información cuando la vamos a transferir a otra persona que no tuvo, en este caso, la oportunidad de prepararse, como es el caso de nosotros, pues tenemos que bajarle el volumen, como decimos en el argot ranchero, tenemos que bajarle dos, tres rayitas para tratar de ser empáticos, de adaptar ese lenguaje, de que la persona que está escuchando, que está recibiendo esta información, no se sienta aludida, no la hagamos sentir mal de que demos términos técnicos para tratar de sentirnos muy sabiondos, como lo decimos también en argot ranchero. La que sigue, por favor. ¿Qué es la empatía? Pues muchos decimos, bueno, la empatía es ponernos en el zapato del otro, ¿no? Esta empatía tiene tres elementos importantes. Primero, es comprender el contexto. ¿Qué quiere decir eso, comprender el contexto? Específicamente que analicemos factores físicos, factores históricos, culturales, sociales, que van a establecerse en esa región donde nosotros estemos enclavados. Comprender ese contexto va a permitir que nuestro mensaje sea comprendido, sea relevante, sea respetuoso, y en este caso, ese contexto habla de campo, habla de comunidades rurales, habla de la ciudad, habla de comunidades indígenas, habla de comunidades en situación de riesgo, entre otras tantas y tantas cosas, ¿no? Nosotros debemos de acomodar nuestro lenguaje de tal forma que considere estos detalles tan importantes. Por ejemplo, en el CONEVET nos piden, al evaluar una institución, que nosotros seamos respetuosos de esa parte cultural, por ejemplo, que tienen ciertas comunidades enclavadas en comunidades indígenas, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Yucatán, donde están los mayas.
Entonces debemos de ajustarnos a ser respetuosos a esa situación cultural y dar esa importancia que ellos establecen en sus cuestiones regionales. Validar emociones es otra de las cosas. Es esto que aceptar, reconocer emociones que son propias de nosotros, que también podemos desencadenar una conversación, o ajenas. Esto es sin juzgar, sin minimizarlas, no intentar cambiarlas. Muchas de las ocasiones hay expresiones como entiendo que te sientas así. ¿Tiene sentido que estés triste por eso? Es normal sentirte abrumado en esta situación. Gracias por contarme cómo te sientes. O sea, esto es validar esas emociones. Claro está que nosotros como médicos veterinarios, muchas de las ocasiones requerimos en este tipo de conversaciones ser empáticos, validar esas emociones, no juzgar. En este caso, ¿por qué? Porque nosotros podemos agravar la situación en la que se está dando ese entorno. La otra es generar confianza. Esto es bien importante. Bien importante porque recuerden que nosotros, cuando nos desempeñamos en el ejercicio de la profesión, y ustedes muchos como estudiantes, en su momento van a estar del lado que estamos muchos los profesionistas, obviamente deben de generar confianza en el cliente. El paciente obviamente no habla, pero el cliente, que es el que nos paga, el que nos contrata por los servicios, debemos nosotros de generar esa confianza. ¿Cómo generamos esa confianza? Como ahí lo dice, cumple con lo que dices. Seamos honestos. Prestemos atención cuando la persona nos esté hablando. Seamos transparentes. No nos cuesta decir, mire, este producto, esto cuesta esto, el tratamiento es así, así, que expliquemos nosotros en tu contexto. Reconocer también es de humanos y es importante que reconozcamos nuestras debilidades. Y algo más importante, que incluso nosotros como profesores lo practicamos, que en la familia se practica, que mamá y papá y hermanos se practica, que es respeta los límites, no sobrepasemos. Hace algunos años, a nosotros los médicos nos veían como una subprofesión, nos veían como darle una cerveza al médico y ya con eso queda pagado. Nos costó mucho trabajo posicionarnos en el campo. Nos costó mucho trabajo tratar de generar esa confianza en los clientes para que ellos pudieran pagarnos por la consulta, pagarnos por el tratamiento, confiar en nosotros, que es lo importante. ¿Por qué? Porque fuimos dando límites. Ustedes en este contexto actual, obviamente va a llegar alguna persona, un cliente, y les va a decir, yo ya revisé en internet y ya sé lo que tiene mi perrito o mi perrita o mi gata o mi gato o X animal. Hay que ser conscientes en eso, hay que tratar de con nuestros conocimientos generar esa confianza, ser transparentes. La que sigue, por favor. La escucha activa. Importante, no interrumpas. Deja que la persona hable, que te explique, que desahogue su estrés. Claro está que en la actualidad nuestros pacientes, perros, gatos, mascotas en general, obviamente son parte de la familia y las tratamos como tal. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es escuchar a la persona para tratar nosotros de tener un diagnóstico certero y, por lo tanto, un tratamiento certero. Parafrasear cuando estamos transmitiendo un mensaje. Hay que expresar las ideas con nuestras propias palabras para tratar de que nuestro cliente pueda entender las cosas. Lenguaje corporal positivo. ¿Qué se refiere a esto? Obviamente, lo decimos aquí, posturas abiertas, contacto visual directo, sonrisas genuinas, no
no perdón por la palabra, hipócritas, gestos relajados, que en este caso lo que nuestro cliente perciba, que sea confianza, que sea seguridad, que sea amabilidad. Y en nuestra forma de hablar podemos transmitir todo eso. Si nosotros hablamos de forma golpeada a uno de nuestros clientes por un error cometido en un tratamiento o por haber dado automedicado a su animal y generó un problema más grave en nosotros y que nosotros estemos regañándolo, obviamente hay personas que no toleran esa parte, que puede ser contraproducente. Y recuerden, violencia genera violencia. Como me trates, te trato. Entonces no caigamos en ese juego. Tratemos de establecer un lenguaje corporal positivo. Tratemos de escuchar activa esta charla que tengamos para nosotros identificar el problema del que se trate. La que sigue, por favor. La asertividad. ¿Qué es esa asertividad? Que el mensaje sea claro, que haya respeto. Hablamos del mensaje no verbal y verbal. Se establece, por ejemplo, en redes sociales, en Internet, la famosa la netiqueta. ¿Qué quiere decir la netiqueta? Normas de conducta en la red. Y muchas de las ocasiones no lo hacemos. Pero al establecer una conversación profesional con una persona de forma escrita, debemos de establecer esas normas de conducta. Obviamente, cuando establecemos esta relación de interlocución con otra persona, pues debemos de respetar desde su vestimenta, desde sus condiciones, desde el entorno y sobre todo algo importante, ¿sí? La seguridad profesional. Claro está que para tener una seguridad profesional necesito prepararme, necesito aprovechar, necesito capacitarme, necesito involucrarme más en práctica, combinar teoría práctica para tener esa seguridad profesional. Cuando nosotros egresamos como médicos generales, porque sabemos de todo, un poco, pero ya en el ejercicio de nuestra profesión, obviamente que nosotros vamos a elegir alguna especie en particular. A la elección de esa especie en particular, pues vamos profesionalizando nuestros conocimientos direccionados a la especie en el ejercicio, como es el caso que tenemos aquí, ¿no? Este es el Hospital Veterinario del Centro Universitario del Sur y es el maestro Carlos Franco, especialista en caballos. Entonces, ese mensaje debe ser claro, respetuoso y con seguridad profesional. ¿Eso qué trae consigo? La confianza de nuestro cliente y la recomendación, obviamente, de otros al hacer un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. La que sigue, por favor. Adaptación del lenguaje. Nosotros tenemos varios entornos. Aquí les puse tres de los importantes que nosotros tenemos. Lenguaje simple para el campesino, incluso para el productor también, porque se va a desempeñar en el campo. Hace algún tiempo teníamos un compañero aquí en la institución, ingeniero agrónomo, que nos decía, es que ustedes, antes de ser médicos veterinarios, deberían de conocer algo de agricultura. Y en eso tiene razón en parte. ¿Por qué? Porque nuestros animales consumen mucho lo que produce el campesino. Si nosotros estamos en un entorno con el campesino, obviamente recuerden, debemos de tener un lenguaje sencillo, no tecnicismos, tratar de establecer confianza. Un error que he visto que cometemos de forma frecuente y sobre todo cuando estamos recién egresados es que creemos saberlo todo. Y cuando llegamos con el campesino, cuando llegamos con el productor, obviamente queremos mostrar nuestros conocimientos. Recuerden algo importante e interesante, que el campesino y el productor tienen toda su vida, es un legado de familia, lo que es el campo y lo que es las explotaciones pecuarias. Por lo tanto, ellos tienen más conocimiento práctico y empírico que nosotros.
¿Qué es lo que debemos hacer? Sumarnos y tratar de convencerlos. Con ese lenguaje simple, el campesino, con esa claridad médica a la persona que lleva consulta a sus animales y con esa productividad a lo que es el ganadero. Establecer una confianza, establecer que esa comunicación, que ese lenguaje sea asertivo y efectivo. Claro el mensaje para generar esa confianza que nosotros podemos establecer con estos tres elementos. La que sigue, por favor. Bueno, eso es de forma general lo que sería los elementos que yo debo de considerar en una comunicación. Muchas de las veces platicamos, hablamos y lo hacemos de forma práctica, sin conocer estos elementos que ahorita comentamos. Es natural hasta cierto punto que no veamos la parte de comunicación porque decimos, bueno, la comunicación es del periodista, es del comunicólogo, pero no es del médico. Claro que sí. Si nosotros nos vamos ya en la vida profesional, cuando tenemos un, una interlocución con el ganadero, obviamente lo que hacemos primero es conocer el contexto, saber por qué me llamó, para qué me llamó, qué es lo que voy a atender. Y obviamente es una entrevista que yo comienzo a hacer con él. Y es donde comienzo si ustedes quieren, por azares del destino, que yo comience a ser empático, que yo comience a modular mi voz, que trate de entender la situación que él vive, que trate de establecer límites, que yo sea respetuoso, que no llegue pellizcando las costillas porque es mi amigo, no, indistintamente que sea mi amigo. ¿Por qué? Porque es una cuestión profesional la que yo debo de establecer en ese entorno y ser respetuoso. ¿Por qué? Porque nos va a costar trabajo a lo mejor en una comunidad indígena donde el lenguaje que se habla es náhuatl, es maya, es purépecha o es otro lenguaje, otro idioma que se está hablando y nosotros en ese caso poco vamos a entender. ¿Por qué? Porque nuestros compatriotas hablan un poquito mocho el lenguaje de nosotros, el español o el castellano. Y en este caso nos cuesta un poco de dificultad, pero debemos, en este caso, de tratar de establecer esa comunicación. Vamos a ver algunos casos de la realidad. Varios de ellos me han tocado. Ha costado trabajo establecer esa situación, pero finalmente hemos salido adelante. Primer caso, analícenlo, porque esto es real, analícenlo. Vean el contexto. Es una persona que tiene unas cuantas vaquitas. ¿Eh? Podríamos decir, ¿no? Pues son vaquitas, buenas vaquitas, ¿no? Bueno, muchas de las ocasiones nuestros ganaderos van puliendo su genética, van estableciéndose, pero finalmente pues, les cuesta trabajo, ¿no? Como es el caso este. Aquí lo tenemos. Ahorita contestamos, Ernesto, esta tu pregunta. Vamos a establecer el primer caso. Un ganadero que está pasando por una situación crítica tras la pandemia. A todos, el hospital veterinario, obviamente que tuvimos problemas aquí. ¿Por qué? Porque nuestro equipo, por ejemplo, dejó de funcionar, porque los reactivos dejaron de funcionar. En muchas de las situaciones tuvimos problemas al respecto. Pero pensemos en este caso, este ganadero cuenta con 15 vaquitas lecheras con una producción baja, 10.5 litros al día por vaca. Su alimentación es esquimo, aunque ahí estamos viendo alfalfa achicalada y picada. Las lleva, estamos viendo el entorno transhumante que las lleva a pastorear. Llegamos con él, platicamos con mucho respeto, le debemos de decir por su nombre, la persona, y cuando establecemos el diagnóstico y vamos a dar tratamiento, se le hace caro.
¿Cómo podemos persuadir? Vean bien la pregunta. ¿Cómo podemos persuadir sin imponer? ¿Cómo me comunico sin afectar los intereses de ambos? Obviamente, y entiendan esto, en la carrera no nos enseñan a cobrar. Nosotros, a través de cierto error a cierto error, vamos nosotros contemplando cuánto debo cobrar, qué debo cobrar y hasta dónde yo puedo, en este caso, decir, bueno, debo de ser empático, el señor está pasando por una situación delicada, en este caso voy a bajar un poquito el precio. Eso ustedes lo van a determinar. ¿Cómo puedo persuadir sin imponer? ¿Cómo puedo decirle, don Fernando, pues mire, también nuestros medicamentos están caros? A mí me costó cara la carrera, 5 años de desvelos, el comprar libros fueron caros, el traslado, yo era foráneo y muchas otras situaciones, ¿no? Todos, todos pasamos por situaciones similares, pero en este caso somos profesionistas. ¿Cómo persuadir a don Fernando sin que sienta que yo me estoy imponiendo, sin que sienta él que yo le diga a don Fernando si gusta, si le parece, si no busque otro médico? Hay tantos médicos aquí, ya habrá uno que le regale su trabajo o que le cobre más barato. Yo no puedo regalarle mi trabajo, no puedo regalarle mis medicamentos porque a mí me cuesta. Si acepta bien, si no también, que le vaya bien y adiós. Yo creo que eso hasta cierto punto sería un tanto grosero. ¿Cómo puedo hacerle yo? A ver, es la pregunta, considerando los elementos que ya hemos revisado anteriormente. Este es un caso real, ¿eh? Es una situación que se nos presenta de forma general en el campo. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Si alguien quiere participar, adelante, ¿eh? Adelante, para que esto sea, interactivo. ¿Quién de Repite los... la pregunta, porfa. Ah, claro que sí. Ya tienes, Leonardo, tienes el caso, es un ganadero que está pasando una situación económica crítica. Todos sabemos que en el campo, que en las zonas rurales, obviamente la persona que tiene sus vaquitas es de familia, se las van pasando. Don Fernando se las pasará a sus hijos o a sus nietos y sigue la producción conforme Dios le da a entender. Y resulta que tú vas, Leonardo, atiendes una vaca, das diagnóstico, tiene piroplasma, vas a meter los medicamentos, pones medicamentos y finalmente le dices, pensemos, vamos a inventar un costo elevado y decirle, don Fernando, son 5,000 pesos por el tratamiento de su vaca, por los monitores que voy a hacer y para ir vigilando el estado de salud. Leonardo, cómo puedes persuadir a don Fernando si en el momento que tú le dices el costo de 5,000 pesos, él te dice, médico, el costo que usted me está dando es muy caro, yo no puedo pagárselo? ¿Cómo puedes persuadirlo a él? ¿Qué puedes decirle a él para que él pueda, sin afectarse, sin sentirlo como agresión, sin sentirse aludido, cómo puedes tú decirle que van a salir ganando él con el que alivies a su vaca y tú por los servicios que ofreces? ¿Queda claro? Sí, déjala. Está bien. ¿Algún otro? ¿Y cómo persuadirlo? Recuerden que hay que ser empáticos, hay que ser respetuosos, hay que ser efectivos, hay que tener seguridad profesional. Si don Fernando ve que nosotros vacilamos en el diagnóstico, vacilamos en el tratamiento o se nos ocurre decirle, está difícil su caso, déjeme consultar a otra persona, entonces puede él decir, a ver, si no sabes, entonces recomiéndame a alguien que sepa que me resuelva el caso.
Es una situación delicada que nosotros debemos de establecer. Debemos de tener seguridad. Afortunadamente, en nuestros días ya hay muchos métodos de diagnóstico en este caso. Bueno, mientras le piensa Leonardo y los demás, hay una pregunta en chat. Vamos a contestarla de una vez. Se la leo, doctor. Por Dice favor. Jorge Ernesto Carrasco Vargas, ¿hasta qué punto es ético prolongar la vida de un animal con tratamientos intensivos cuando su calidad de vida es baja? Miren, ahí es bien delicado. Con todo respeto para los animalistas, los refugios, ahorita son el coco de nosotros cuando debemos de establecer o conveniar con este tipo de situaciones. Yo les he dicho, somos médicos y debemos, en este caso, velar por el bienestar de nuestros animales. Finalmente, la responsabilidad es del dueño, del cliente, pero yo puedo persuadirlo y decirle, mira, si tu perrito, tu perrita pudiera hablar, te diría, Leonardo, quiero descansar. Nos sucede en caso de nuestros familiares y amigos. Es lo mismo también, que queremos que nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, nuestro abuelo, dure lo que sea necesario. Y muchas de las ocasiones lo decimos. No me dejarán mentir. Hasta donde yo pueda pagarle el tratamiento, pero mi abuelo, mi padre, mi madre, mi tío, mi hermano, mi sobrino, quiero que sepan que echamos todas las ganas. Y así lo hacemos con nuestros animales. No juzgo eso, sino lo que debemos de ser conscientes y objetivos es la calidad de vida que le estamos dando al animal. Nosotros lo que estamos haciendo en este caso y en muchos de los casos, prolongar, prolongar, esperando a que se alivie nuestro animal. Pero si nosotros como médicos decimos, Eduardo, señor Eduardo, este es la situación que está viviendo su animalito desde el punto de vista y con mucho respeto y empatía. Creo que es mejor dormirlo para que descanse. ¿Por qué? Porque está sufriendo y es un deterioro constante que va primero a afectarle su pulmón, luego su hígado, luego su riñón y finalmente su corazón y su cerebro. Entonces usted determine que esto no es calidad ni bienestar de la vida de su animal. Finalmente, nosotros no tomamos la última decisión como médicos. La última decisión la toma el propietario. Él puede en su momento decir, voy a buscar otra opinión médica. Él tiene todo el derecho de buscar otra opinión. Eso es mi punto de vista como médico. Él establecer cuál es la situación real, esa comunicación médica que debo de decirle a la persona para que él tome la decisión. Nosotros solamente establecemos diagnósticos, tratamientos y decimos esto es lo más conveniente. Pero usted decide, usted tiene la última palabra. No sé si con esto contesté la pregunta. Nos vamos al siguiente caso. Esto también me ha sucedido y a muchos médicos nos ha sucedido cuando prestamos servicios en poblaciones indígenas, en poblaciones donde muchas de las ocasiones también llegamos nosotros y piensan que nosotros somos del gobierno. Muchas comunidades, por situaciones que les han pasado por años, obviamente tienen cierto rechazo. Y cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a ofrecer un proyecto como médico, un proyecto productivo, un proyecto de apoyo, que muchos de nosotros como médicos en su momento vamos a andar en comunidades rurales, comunidades indígenas, prestando el servicio en este tipo de explotaciones de traspatio, obviamente que nos vamos a topar con muchos casos de estos. Este caso, fíjense, población rural, población indígena, ellos tienen la costumbre de usar medicina tradicional, tienen la costumbre de usar los remedios caseros. Por ejemplo, si ven que su perrito tiene dolor de estómago, lo primero que hacen es un té de manzanilla, un té de hierbabuena.
Con eso ellos lo solucionan. Si hay, por ejemplo, roña o ácaros o hongos en piel de sus cerdos, lo que hacen es aplicar ruda impregnada con aceite comestible. Entonces les ha funcionado, lo siguen utilizando. Nosotros como médicos podemos en su momento poner en tela de juicio el uso de este tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Esta persona usa medicina tradicional. Una cliente ha empleado alcolato a base de cannabinoides. Es lo que nosotros hacemos es echar la marihuana en alcohol, a eso se le llama alcolato de marihuana, porque la base es el alcohol. En un trauma con el cerco de madera en el miembro posterior derecho, hay inflamación, hay cojera por el dolor. Esta persona vive en una población rural indígena y se aplicó el alcolato en la pata dañada y colocó un vendaje con ropa reciclada. Nosotros ya estamos imaginando, ¿no? Y podemos decir, bueno, y el alcohol, ¿cómo lo consiguió? ¿Será alcohol, ingerible? ¿Será alcohol de madera? ¿Será alcohol destilado de mango u otras cosas? En el caso del vendaje con ropa reciclada, eso estuvo limpia la ropa que recicló, de dónde era blusa, era falda, ropa interior, no sé. Piensen en ese contexto general y determinen cómo van a integrar el tratamiento una vez determinado el diagnóstico de este animal, cómo van a integrar ese tratamiento sin conflictuarse con esta persona. En este caso, la medicina tradicional, también, por ejemplo, el uso de plantas medicinales, tiene sus restricciones. Las plantas medicinales también suelen ser tóxicas. Hay que entender, por ejemplo, hay una investigación que se hizo en los países de América Latina, principalmente en Perú, por aquellos rumbos, Perú, Guatemala. Se registró una intoxicación en 20 niños en una comunidad indígena. Y resulta que los niños entre 1 y 3 años habían ingerido té de hierbabuena. Y decimos, bueno, pero la hierbabuena la utilizamos en el caldo de pollo, la utilizamos en algunas ensaladas. ¿Y por qué les hizo daño? Sencillamente porque lo que son los movimientos lunares, también hay un efecto en la salvia de las plantas. El tiempo de cultivo, el tiempo de floración, la madurez de lo que es la planta medicinal establece, en este caso, los niveles del principio activo. Por lo tanto, cuando se dio el té, unas ramitas de ese té, iba a un principio activo muy, muy activo. La dosis se triplicó, tal vez se cuadriplicó, y eso provocó una intoxicación en los niños. Entonces, las plantas medicinales también pueden causar daños. Por ejemplo, el árnica. Hay árnica untada y hay árnica tomada. El árnica, cuando se ingiere por más de 9 días o lo que establezca el médico herbolario, puede provocar daños a nivel renal. Obviamente, cuando utilizamos, en este caso, la marihuana como tal, pues trae sustancias psicotrópicas. Pero si se purifica, solamente queda el principio activo, que son los cannabinoides. Por lo tanto, se pueden utilizar y el efecto es benéfico. ¿Cómo puedo integrar, por lo tanto, el tratamiento que yo traigo con medicamentos alópatas al tratamiento de medicina tradicional sin crear un conflicto en Doña Petra, que es la señora que está ahí dándole comer al ganado? ¿Cómo puedo hacer? Estos casos que estoy evidenciándolos aquí son reales, son cosas que nos ha sucedido.
cosas a las que uno se ha enfrentado. Y muchas de las ocasiones, si no tenemos la sensibilidad, si no damos ese mensaje claro, ese diagnóstico claro, si no le explicamos con peras y manzanas a la persona, no nos va a entender. Y si aunado a esto, son personas humildes, personas que laboran en el campo todo el día y que el ganado lo tienen como una reserva económica, como una alcancía, vaya. Entonces hay que pensar que también nosotros debemos ser empáticos en el costo del tratamiento, sumado a lo que le sucedió a don Fernando con sus vacas, ¿no? Es en este caso. De los presentes, ¿cómo le harían para integrar ese tratamiento aunado al alcoholato de cannabinoides sin conflicto? Pues, ¿sí me escuchan, doctor? Sí, sí, adelante, Natalie. Pues primero, iniciando sin hacer sentir pues, mal a la persona por tomar la acción de querer pues ayudar a su animal, validando pues lo que hizo, diciéndole que pues qué bueno que actuó rápido y que pues trató de ayudarlo, que es lo importante. Y también pues reconocer la parte de la medicina pues, tradicional que pues ellos tienen como por decir inculcados. Y pues después de eso, pues comentarles como el enfoque veterinario, médico, profesional, en qué se podría hacer en este caso. Eh, y pues también integrar como lo que ella estaba haciendo desde un entonces, pero darle un complemento con nosotros desde un enfoque pues médico para evitar una infección y pues ayudar a que sane mejor. Y pues teniendo empatía, como usted dice, con el costo del tratamiento, Muy bien, explicando Natalie. pues los beneficios que va a tener este tratamiento hacia su pues, animal. Muy bien. Recuerden que debemos como médicos, de acuerdo a la zona, el contexto donde estemos, capacitarnos con este tipo de tratamientos. El decir qué efecto tiene el alcoholato o el alcohol sobre las lesiones o los traumatismos, siempre y cuando no sean expuestos. ¿Qué efecto tiene las plantas medicinales? Por ejemplo, la marihuana, el peyote, el árnica y otras tantas plantas que pueden tener un efecto benéfico en los animales, o la valoración. Nosotros debemos estar bien informados acerca de este tipo de productos. Afortunadamente, algunas carreras, entre ellas las de nosotros, se ofrece la medicina alternativa en veterinaria. Y eso de cualquier manera nos ayuda, ¿no? Muy bien. Tercer caso, por favor. Fíjense, esto es más curioso. De hecho, observen la imagen, también es el hospital veterinario, es en el ejercicio de profesión. Tenemos al maestro Miguel Hernández Delgado y como que no está muy contento el señor no está muy contento don Gregorio con lo que le está diciendo el médico. Vamos leyendo el caso: cliente demasiado molesto, aunque aparentemente está sonriendo, pero no crean, está midiendo lo que le está comentando el médico, Miguel. Dice: cliente demasiado molesto empleando palabras un tanto altisonantes, debido a un incidente inesperado durante el tratamiento médico en un paciente. En este caso, suele suceder que a nosotros, como médicos, ya sea al recién egresar, ya sea en el ejercicio de la profesión, que a veces, como dice el ranchero, se nos van las cuatro patas, dos o las cuatro. Muchas de las ocasiones eso repercute en la estabilidad o en el bienestar de nuestras mascotas. Y obviamente a nosotros clarificarle la situación al cliente, él se va a molestar.
Hay clientes que son conscientes de que no por descuido, no por ignorancia, sino por situaciones de idiosincrasia del animal, haber un desenlace casi fatal o fatal, pero otros tantos no. Puede llegar el momento en que le digas, ¿sabes qué, médico? Yo te traje a mi animal porque por muchas recomendaciones y en vez de llevármelo sano, de llevarme aliviado, de llevarme con un buen tratamiento, me lo entregas muerto. El hablar de palabras altisonantes ya se imaginarán lo que está diciendo don Gregorio. Obviamente le está pasando por un momento, por una descarga emocional, por impotencia. Y el decir, entonces, aparte de que me lo entregas muerto, debo pagarte la incineración, debo pagarte que tú lo sepultes, debo pagarte el tratamiento, debo pagarte la hospitalización, todo eso debo pagar. Entonces, analicen bien la situación en la que están enclavados. Hasta ahorita son 3 momentos que estamos estableciendo en el campo, en la producción, zonas rurales, pero aquí ya es en la clínica, ya es específicamente en mi espacio profesional. ¿Cómo voy a manejar esa emoción? ¿Cómo voy a manejar ese conflicto? Es aquí, miren, es aquí donde el médico también, como tal, debe hacerla de psicólogo, debe de tratar de moderar, en este caso, este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si don Gregorio se exalta y le dice es que, doctor, eres un incompetente, es que eso tú no me lo dijiste. ¿Por qué operaste al animal sin haberle hecho estudios previos? ¿Por qué me dices ahorita que se murió porque había daño hepático y no metabolizó el anestésico que le aplicaste y por eso se me murió? Don Gregorio hasta cierto punto tiene la razón. ¿Por qué? Porque si no se establecieron los exámenes previos a esa cirugía, a esa operación, a esa exploración quirúrgica que hizo el doctor Miguel, pues obviamente tiene mucha responsabilidad. Pero aquí es cómo debo yo de manejarlo, qué debo de hacer yo, cómo debo de tratar, no de convencer, sino de ser empático, de ponerme en el lugar, en la frustración en este caso, de don Gregorio. A todos nos ha sucedido. Hace algunos años se le cortaba las orejas y la cola a los perros, a cierto tipo de raza, por ejemplo, los Doberman, a los Boxer. Se les cortaban las orejas. En cierta ocasión, un médico egresado, ya con su clínica, le lleva a un niño un Doberman para corte de orejas y cola, sin autorización de la mamá. ¿Qué es lo que sucede? Que el médico junto con sus 2 ayudantes hacen el corte, se escucha que uno dice, hay que ponerle más anestésico porque se está quejando, le está doliendo. Debemos de estar monitoreando en todo el proceso de las operaciones, de los eventos quirúrgicos o tratamientos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque puede haber un desbalance fisiológico en nuestro animal y eso puede provocar alteraciones graves o la muerte. Es lo que sucedió aquí. Aplícale más anestesia. Se le quitó, sí, se quitó el animal de estar quejándose, se le quitó el dolor, pero para siempre. Quiere decir que terminaron el corte de orejas y cola, pero el perro ya estaba muerto. Obviamente, cuando llega el niño feliz para que le entregaran su animalito, resulta que se lo entregaron muerto. Pónganse en la situación del niño. Un niño como de
10, 12 años, con un cachorro que estaba emocionado, que le habían regalado un tío y que estaba muy contento. Cuando llega a recibir el cachorro con sus orejas cortadas, recuperándose la anestesia, le dice el médico, ve y háblale a tu mamá o a tu papá. El niño dice, ¿y para qué? Es que sucedió un incidente y quiero explicarles a ellos. ¿Qué pasó con mi perro? Dígame qué pasó. No puedo decirte hasta que venga tu papá. Se acerca a la mamá, le habla a la mamá, llega la mamá. Lo primero que hace la mamá es enfrentar al hijo y le grita y le dice, tú sabías que no tenías el permiso ni la autorización para traer a ese animal a corte de orejas y cola. Yo te había prohibido hacer este tipo de operaciones. No era necesario. Ahora te están entregando el perro muerto. El niño obviamente se agarró llorando, llorando desesperado, moviendo a su perro. Este tipo de situaciones son muy lastimosas. Obviamente, duele también, aunque no sea uno propietario de los pacientes, pero se establece una conexión entre el paciente. Obviamente la mamá enfrentó al médico y le dijo, explíqueme, ¿por qué operó al perro sin haber tenido el permiso de un adulto y hacerle caso a un niño? La madre tenía razón. El médico le dice, mire señora, hay incidentes que se pueden presentar durante las operaciones. El perro traía daño hepático. Inmediatamente la señora le devuelve a él y le dice, a ver, doctor, si había daño hepático, ¿por qué lo operó? Ella tenía razón. ¿Qué le quedó más al médico? Decirle, bueno, señora, ¿cuánto costó su perro y yo se lo pago? A ver, doctor, no es el pago del animal. Yo quiero el animal que mi hijo le trajo. No, pues eso es imposible. Entonces, ¿le puedo conseguir otro de la raza mejor genéticamente? Pues a mí no me lo diga, dígaselo al niño que está llorando. Vea cómo está el niño. Obviamente, esas situaciones, esas emociones encontradas, tanto del niño, tanto de la mamá, como del mismo médico y de los auxiliares, pues es una situación muy delicada, que obviamente demuestra hasta cierto punto el decir, ¿qué debo de evaluar en esto? ¿Debo decir que el médico fue incompetente? ¿Debo decir que el médico debió de haber conveniado con un adulto? ¿Debió de haber por, por voluntad propia un adulto decir adelante? Estoy consciente de los riesgos que se pueden tener durante una cirugía. Entonces, si ustedes se fijan, eso es un escenario real, escenario por el cual ustedes van a pasar. ¿Cómo debo manejar esa emoción? ¿Debo yo de capacitarme en este tipo de situaciones? Obviamente, Conevet fue certero al tratar de ir viendo este tipo de cuestiones porque no se ven durante nuestra carrera. No nos dicen, oye, ¿cómo debo de manejar una situación de conflicto en la clínica? ¿Cómo debo de manejar una situación en el campo, con el ganado? ¿Qué debo de hacer para tratar, en este caso, de llegar a un final feliz? Les anticipo, don Gregorio no estuvo muy convencido. Tuvo que haber más pláticas con él para tratar de hacerle entender que hay situaciones que por idiosincrasia del mismo animal se pueden presentar. Un ejemplo,
En caso de desparasitantes, el Levamisol no se debe aplicar en perros. Y hay ganaderos que lo aplican y dicen, mira, médico, tú me dices que no debo aplicar el Levamisol. Yo se lo aplico, vacuné al ganado y le apliqué a mi perro. Sí se revolcó, dio 3 vueltas, 4 vueltas, pero ahí está vivo, mira. Es el momento de nosotros explicar cuál es la repercusión que puede existir. Pues listos en este caso, va a haber muchos casos de este tipo que se les puedan presentar en la clínica. Hay que ser lo más profesionales posible, claros en el diagnóstico, claros en el desenlace. Va a haber personas que les digan cuál es tu pronóstico, doctor. ¿Qué es lo que debo de hacer? Un caso comentado que también me llegó de segunda vuelta a mí. Un perro, un boxer albino con un tumor ocular. El médico ya había dicho, lo más conveniente puedo hacerle enucleación, la extirpación del tumor, pero puede desencadenar metástasis. Y según los estudios están revelando metástasis en todo el animal. Quiere decir que te voy a dar 1 mes, 2 meses. Si le das calidad de vida, si le das sus quimioterapias, si estás al pendiente de él, puedes alargarle un poco la vida. Caso contrario, yo te sugiero, si tú decides, es mejor dejarlo descansar, es dormirlo. Obviamente el cliente lo que hizo fue buscar otra alternativa. Llegó con un servidor y me dijo, oye, fíjate que el diagnóstico es este. Ya hice la revisión, revisé los datos. Aquí cabe comentar algo que es importante. Nosotros como médicos, obviamente, no es conveniente solapar ni ocultar errores de otro médico, pero no es quemarnos entre nosotros. Si no es analizar el caso, es posible que la persona que haya visto, verificado, en el estudio se le haya obviado algunos elementos importantes en el diagnóstico final. No es decir, es que el médico Miguel no sabe, es que el médico fulano no sabe, debiste haberlo traído conmigo. Yo sí sé y ahorita te voy a decir, hay que hacer la enucleación y con eso concluimos el problema. Pero ¿qué pasa si se hace la nucleación y al mes, como había dicho el otro médico, muere el paciente? ¿Cómo quedé yo? Como mentiroso. Entonces, debo yo de tener mucho cuidado en este tipo de situaciones. Debo de ser muy claro con el cliente, debo de invitarlo o yo debo de sugerirlo. Mire, tenemos médicos, en este caso del tumor, del cáncer, tenemos médicos especialistas en oncología. Le sugiero que la opinión de él sea la decisiva. Yo estoy estableciendo hasta donde mi conocimiento corresponde y le estoy siendo honesto. Eso es transparencia. Si don Gregorio dice, doctor, le agradezco la confianza, le agradezco el que usted me diga eso, entonces ya estamos del otro lado. Ya ganamos esta situación para bien de ambos y es tratar de amortiguar el conflicto que pudo haberse dado. Que en este caso, muchas de las veces el conflicto es fatal para el médico veterinario. Y hay muchos casos que no corresponde a platicar aquí, pero muchos casos que han terminado con la muerte del médico por situaciones que no se han dado a entender con el cliente, ¿no? Por la muerte del paciente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las recomendaciones al respecto de todo esto? 1. Es importante que usemos imágenes, que le hagamos el apoyo visual, mejora, en este caso, la comprensión de nuestro cliente hasta donde nos sea posible. Por ejemplo, si si estamos revisando oído y podemos proyectar la imagen en tiempo real en un televisor, podemos decirle al cliente, mire, lo que su perrito tiene es este daño aquí. Para él va a decir,
Ya entendí, doctor, ya sé por qué agacha la cabeza hacia un lado, ya sé por qué pierde el equilibrio, ya sé por qué esto y esto, esta situación. Esto podemos aplicarlo en campo y más aún en clínica que tenemos las herramientas. En campo podemos hacerlo pues con manuales, con libros o con algún otro elemento que tengamos en el celular. Ahorita afortunadamente todo mundo, hasta las comunidades rurales e indígenas, tienen celular. Entonces es un apoyo muy importante para nosotros eso. El seguimiento, esto es tan importante como no se imagina. Si yo estoy atendiendo a una persona y queda un tanto con dudas al respecto, lo más conveniente es hacer visitas, es llamarle. ¿Cómo vamos con el caso de don Gregorio? ¿Alguna duda al respecto? ¿Cómo va su perrito, su perrita? ¿Requiere alguna? ¿Ocupa algo? Es conveniente que usted la traiga el día de mañana para hacer una evaluación y determinar si ya la doy de alta o continuamos con el tratamiento. Esto es lo más conveniente. Eso va estableciendo entre el médico y el cliente confianza al respecto. Va dando seguridad profesional a nosotros para decir caso resuelto. Pero otro de los detalles que debemos de contemplar es que porque ya solucioné el problema por el cual traían o motivo de la consulta al paciente, yo me olvido de él. No, no. Debo yo de establecer ese contacto con esta persona para dar un seguimiento de salud. Eso establece fidelidad en lo que es el cliente. Fidelidad, ¿por qué? Porque va a decir, mira, el doctor Miguel pues resolvió el caso, fue certero en su tratamiento, en su diagnóstico, pero más aún sigue llamando para decir, ya le toca la vacuna, ya le toca la desparasitación, lo espero para hacer una evaluación, eso le va a ahorrar varios pesos de seguimiento. Vamos a tener un cliente fiel a nuestra empresa, a nuestra clínica, a nuestros servicios. ¿Cuáles son los errores más comunes que vamos a tener en esa comunicación que debe ser efectiva y asertiva? Esos errores que van a afectar que ese mensaje sea claro, sea respetuoso, sea contundente, sea entendible, que no deje dudas al respecto al ser transmitido, el tecnicismo. Que nosotros le digamos al cliente, don Gregorio, su perrita tiene una lesión en el músculo esternocleidomastoideo. Don Gregorio se va a quedar con la cara de ¿what? ¿Qué me dijo? ¿Me habrá ofendido? ¿O a qué se refiere? Don Gregorio, vamos a usar un aparato llamado otorrinolaringoftalmoscopio. Va a decir, ¿y eso qué es? Debemos establecer un lenguaje claro, un lenguaje entendible, un lenguaje basado en el contexto de la persona donde se encuentre, lleno de respeto y sobre todo la falta de empatía. No quiero decir que lleguemos al extremo de empatía. Ay, pobrecito, llorando por la situación que está viviendo. No. Entender la situación por la que se está pasando. Dejarlos el perder, y no me dejarán mentir ustedes, que el perder una mascota es perder un miembro de la familia. Que el perder una mascota es tener un duelo. Platico rápidamente un caso que yo tuve. Me traen un perro criollo, pesaba casi 70 kilos, enorme el perro, con problemas de cáncer en el entorno anal. Seguido yo le retiraba, afortunadamente era cáncer benigno, seguido le retiraba yo esas estructuras y finalmente, pues ya más adulto el perro, se provoca una diseminación, una metástasis de ese cáncer.
Obviamente la distancia que había entre mi paciente, mi amiga, la dueña, era tanto considerable. Yo no podía trasladar, no me podía traer el animal. Era por teléfono, yo ya conocía el caso. Entonces va con un médico, con una médica veterinaria egresada de la UNAM, va y la lleva y ella le dice, es conveniente que el perro lo durmamos, ya no tiene caso, es metástasis, esto. Por la confianza que me tenía a mí y por la confianza que había entre nosotros, me dice, Toño, quiero que me des la última palabra. Si tú me dices que hay que dormirlo, así lo haré. Pero quiero que platiques antes con la médica para que te comparta su conocimiento. Adelante. Platicamos, llegamos a un acuerdo como médicos y el acuerdo fue dormirlo. Se durmió el animal, para ella era como un hijo. Entonces le había muerto el hijo a ella. Se le había muerto el hijo, ella mandó a hacer un cajón de madera y lo sepultó. Le duró años, años su duelo. Yo platicaba mucho con ella, yo le insistía mucho el que pues era lo mejor que se había establecido por la situación que ella estaba viviendo. Entonces, otro de los errores es la falta de empatía. Hay médicos que somos a veces muy crueles, que nos llega la persona, mujer, niño, varón, llorando porque está envenenado su cachorrito con un producto que es 1080, sumamente agresivo, el producto, que es mínima la cantidad de animales que pueden salvarse, de un alto porcentaje de mortalidad. ¿Qué pasaría si yo le dijera, en la falta de empatía, no, ya, mira, hay que acelerar la muerte, finalmente se va a morir? Pues es el sentimiento que tiene esa parte, esa persona. Esa falta de empatía es importante. Es que no la establezcamos, que seamos empáticos. Puede ser también que llegue el paciente y ya, a ver, tráemelo, ya sé lo que tiene. Oiga, doctor, pero no, ya sé lo que tiene. Ya sé. O sea, no quiero perder más tiempo. O sea, eso que tú me estás diciendo no es importante. El no escuchar, el no permitirles a nuestros clientes decir es obviar la orientación de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra clínica. Platico rápidamente un caso que fue también que me tocó a mí. Un cachorro, un pastor alemán de un mes y medio nacido más o menos. Después de haber visitado varias clínicas, llega ahí a la clínica que tenemos aquí, a una clínica pequeña que tenemos aquí en la institución, y llega y pone el paciente, el cliente, me dice, traigo este perro. Le digo, ¿motivo de su consulta? Pues no sé, porque agacha nada más la cabeza. La cabeza la ponía en el piso, así se clavaba la nariz en el piso. Y me decía, muchos médicos me dicen que es intoxicación. Muchos me dicen que es deficiencia de minerales, otros de vitaminas, otros el tipo de alimento, otros que fue un trauma, etc. Y me avienta el reto. Muchos de los clientes van a hacerles eso. ¿Y usted qué dice? Permíteme revisarlo y te voy a decir, pero ya sé lo que es. Permíteme revisarlo y confirmar cuál es la situación, pero te vas a llevar tu perro caminando. Esa seguridad profesional que nosotros establecemos, ¿a qué se debe? A la capacitación, a seguir fomentando crecimiento en nuestra profesión. Cuando yo reviso, le quité 3 garrapatas enormes en cada uno de los oídos. Pues obviamente que al haber un artefacto, al haber residuos, al haber de los mismos elementos de limpieza que tenemos en nuestros oídos, pues pueden provocar alteraciones, infecciones, por ejemplo, bacterianas, parasitarias, como fue este caso. Cuando le quito las 3 garrapatas de cada oído,
Suelto al animal y se va caminando y ya no clava la cabeza. ¿Cuál fue la expresión del cliente? Milagro, milagro. Sí es cierto lo que dijo. Nosotros debemos de escuchar. Nosotros debemos ser empáticos. Nosotros no debemos de manejar tecnicismos para evitar este tipo de situaciones. Hacer un seguimiento y obviamente yo le mostré las garrapatas a la persona y le dije, mira, acércate para que veas cómo está el oído. En el oído puedo presentarse esto, 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 esto y esto. ¿Eh? La siguiente, por favor. Ahí, cuando yo platico de todos estos casos, es conveniente que nosotros hagamos una evaluación de nuestras competencias, que nosotros hagamos una autoevaluación, que nos hagan una evaluación un par, en este caso un médico. El decir, a ver, ¿el doctor demuestra empatía? ¿El doctor adapta su lenguaje? ¿El doctor escucha activamente? ¿El doctor resuelve conflictos? ¿El doctor explica claramente? ¿El doctor genera confianza? Esta es una evaluación de las competencias que nosotros debemos de tener al establecer una comunicación efectiva y asertiva. La que sigue, por favor. Bueno, estas se van a quedar ahí porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero vamos a hacer una simulación veterinario-cliente y vamos a hacer la evaluación de empatía y claridad en el lenguaje que nosotros establezcamos. Muchos de ustedes tienen prácticas en hospitales, en clínicas. Practiquen esto. Escuchen cómo el médico, al momento de hacer la interlocución con un cliente, qué es lo que dice, cómo lo dice, y vayan ustedes haciendo su evaluación. Si el médico muestra empatía, si es claro en su diagnóstico, si quedó conforme el cliente. Hay que diseñar una estrategia de comunicación, hay que presentar soluciones, hay que explicar cómo mejorar esa comunicación en estos casos. Los casos que yo les estoy platicando son casos reales, son situaciones que en el día de mañana a ustedes se les van a presentar. La siguiente, por favor. Ya para finalizar, en este caso, esta plática, que espero y les haya sido productiva. Esta plática, ya nos los había dicho la gerente de Conevet, se va a tener en YouTube para que ustedes puedan, en este caso, retomarla nuevamente y clarificar algunos conceptos. Y lo importante es practicar, practicar. Recuerden que nosotros tenemos la costumbre de mover las manos, de señalar, de gesticular, de tratar de mostrar empatía. Nuestra cara es el reflejo, nuestros ojos también es el reflejo de la honestidad, de la mentira, de la empatía, de muchas otras tantas cosas. La comunicación es clave en el éxito del médico veterinario y zootecnista. Es clave, no solamente en el médico, en todos los ámbitos. Esta empresa que maneja, que es la consultoría o la consultora es Laura Díaz Río. Esta empresa dice 5 claves para una comunicación efectiva en la experiencia del cliente. Ella habla de una conexión personalizada. ¿Qué quiere decir esa conexión personalizada? Que debemos de comprender las necesidades, debemos de comprender los deseos y las preocupaciones del cliente. Debemos de acercarnos a él para tratar de entender qué es lo que él quiere. Esto no solamente se aplica en la empresa como consultoría, se aplica con nosotros también. La segunda es resolución rápida de problemas, servicio de atención al cliente en tiempo real. Si nosotros establecemos en nuestro sistema, cuando se dé la oportunidad de tener mecanizado nuestros procesos, obviamente poner la ayuda. ¿En qué te puedo servir? ¿O en qué le puedo servir? Escriba su duda y con gusto resolveremos o atenderemos su situación. Obviamente nosotros como médicos no podemos dar consultas por teléfono a menos que sea un seguimiento de un caso que ya resolví. Pero muchas de las ocasiones nos hablan para decir, oiga, ¿qué le aplico a mi perro que está así, 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 así? Le mando el video.
momento, si quieres ahorrártelo de la consulta, yo no doy consultas por teléfono. Tienes que traer el animal para hacerle yo la inspección y tratar de resolver el problema que trae. La resolución de problemas es de aquellos animales, de aquellos pacientes que debemos de dar un seguimiento. Oiga, no recuerdo si el jarabe debe estar tibio, caliente o frío. Entonces, es una forma. Fomento de la lealtad. Brindar una experiencia positiva, se comunican de manera efectiva, sincera y humana. ¿Qué quiere decir? Si yo doy confianza, si yo escucho al cliente, si yo le resuelvo sus problemas, si yo estoy atento, soy responsable, soy transparente en todo eso y establezco una comunicación afectiva y asertiva, soy claro, respetuoso, por supuesto que nuestro cliente va a ser fiel a nuestra empresa. Eso a un servidor le ha sucedido. Si no está el médico Toño Solís, no quiero que nadie meta mano a mis gatos. ¿Sí? ¿Va a suceder? Sí les va a suceder. El feedback constructivo. Estar siempre al tanto de las expectativas cambiantes de sus clientes. Ahora, ¿qué se le ofrece? Ahora, ¿qué pasa? Hay que escuchar al cliente. Hay que escuchar las recomendaciones. Claro que hay clientes que van a tratar de echarnos tierra, ¿no? Por envidia, por lo que ustedes quieran. Pero yo creo que es importante escucharlos, tratar de dar soluciones, tratar de construir, tratar de modificar, tratar de establecer una comunicación más fluida, más humana, más directa, más transparente, más personalizada a nuestros clientes, y eso hace que ellos vuelvan a seguir fomentando la lealtad. Y finalmente, la experiencia logística, como lo menciona esta empresa, ofrecer una experiencia personal, automatizada, humana, memorable y dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, en nuestra sala de espera, permitimos acercarse a nuestro asistente y decirle, permítame, señor Gregorio, en un momento será atendido, ¿cómo está usted? ¿Le hace falta? Le ofrezco una bebida, se siente tranquilo, el clima está bien, ¿está usted cómodo? Eso va creando en nuestro cliente el sentirse importante, no más que nosotros ni menos, sentirse importante, pero eso establece en conjunto esas 5 claves de comunicación efectiva y asertiva, que todas las carreras debemos de tenerlas, pero yo creo que en el área de ciencia de la salud es un tanto más complicado. Bueno, por mi parte es todo. No sé si haya preguntas al respecto. Evelyn, no sé si haya preguntas o alguien Doctor, de creo estos que no hay más asistentes. preguntas, pero voy a dejar de compartir un momento. No tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien tiene alguna duda que podamos ir resolviendo en este momento. Me parece que no. Bueno, yo sí O no. comentar algunas cosas, doctor. Creo que es muy importante esta parte de tener como esta atención hacia los propietarios, cómo nos comunicamos, cómo nos dirigimos, porque precisamente a partir de eso es que ellos pueden tener confianza uno con nosotros. Como comenta, te dejo a mis gatos o no te los dejo, ¿no? O solo Ándale. quiero que el doctor Toño los atienda, pero ¿por qué, no? O sea, ¿de dónde viene esta desconfianza o esta confianza o lealtad hacia a un colega? Entonces, bueno, pues agradecerle mucho, doctor Toño, como siempre es un gusto escucharlo y verlo. Me parece que este tipo de charlas son muy productivas para los chicos y también hasta para nosotros que ya somos egresados, ¿verdad? Em, bueno, agradecemos mucho al doctor y a los chicos los invitamos a seguir participando en estas jornadas de la primer feria vocacional del CONEVET. Vamos a tener otros temas, como algunos pudieron escuchar al inicio de estas sesiones, vamos a tocar temas muy sensibles, por ejemplo, el estrés que puede llegar a quizá hasta procesos de depresión, o también podemos tocar temas como riesgos laborales, que es muy común en nuestra profesión porque nosotros trabajamos pues con animales de diferente tipo, ¿verdad? O diferente fin zootécnico.
o hasta con muestras de materiales que son biológicos infecciosos. Entonces, para mí sería muy importante que los tomaran en cuenta. Como ustedes ya pudieron ver, son de acceso gratuito. Si no pueden asistir a ellos, se van a quedar grabados en YouTube para su consulta. Entonces, bueno, pues agradecerle también a todos nuestros participantes y a todos los que nos dejaron su registro, les estaremos haciendo llegar una encuesta de satisfacción. También para nosotros sería muy relevante que nos indiquen si quieren que tomemos o toquemos, mejor dicho, algún tema en particular. Em, no sé si tenga algunas otras palabras, doctor Toño, o ya concluimos. No, pues gracias por hacerme partícipe de estas pláticas tan interesantes. Finalmente, recapitulé la comunicación. Soy comunicador en radio, es bien difícil porque tienes que figurar lo que en televisión lo ves con la simple imagen. Aquí no. Aquí tenemos que describir lo que nosotros queremos transmitir a través del oído de las personas. Entonces, es un poco más difícil, pero yo espero que los asistentes también les haya servido, les vaya a servir en este caso esta charla. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que esta charla ha sido como un plus para los chicos y pues recuerden que siempre nosotros tenemos que tener una buena comunicación con nuestros clientes, con nuestros colegas y bueno, en general con la sociedad. Esperemos que les haya gustado mucho y a todos les mando un fuerte abrazo desde el CONEVE. Que estén muy bien. Hasta luego.